Módulo: Transparencia en la gestión pública. Curso: Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción. Docente: Cristian Felipe Virreira Scholbing, ingeniero de sistemas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional Tarija. Actualmente se desempeña como responsable de Tecnologías de Información y Comunicación de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Objetivo: analizar la implementación del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción y sus alcances. Bienvenidos a este curso de teleeducación. Mi nombre es Cristian Virreira. Yo soy el responsable de Tecnologías de Información y Comunicación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El día de hoy vamos a ver el Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, SITPRECO. Antes de comenzar a ver el funcionamiento del sistema, nosotros tenemos que saber cómo fue creado este sistema de información. El SITPRECO fue creado según el artículo 18 de la Ley 974 del 4 de septiembre de la gestión 2017. Este artículo establece la creación de un sistema de información de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, cuyo acrónimo es SITPRECO. Este sistema, según la Ley 974, debe contener información relativa a transparencia, prevención y lucha contra la corrupción, tres ámbitos de gran importancia. De igual manera, la ley establece la composición del SITPRECO. El SITPRECO está compuesto por 7 subsistemas. Vamos a comenzar a ver cuáles son esos 7 subsistemas. El primer subsistema es el registro de servidoras y servidores o personal responsable de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, cuyo acrónimo es UTLCC. El segundo subsistema es transparencia de la gestión pública, que se materializa a través de un componente denominado Mi Plataforma. El tercer subsistema es prevención de la corrupción, que se materializa a través de un subsistema denominado el Portal de Transparencia. El cuarto subsistema es gestión de denuncias por posibles actos de corrupción. El quinto subsistema es procesos administrativos y judiciales por posibles actos de corrupción. El sexto subsistema es recuperación de deudas y bienes del Estado y el séptimo subsistema está establecido como otros. Es importante recalcar que este séptimo subsistema permite que el SITPRECO pueda ser ampliado y complementado con nuevas funcionalidades o requerimientos a futuros, dándole la posibilidad a este sistema de crecer y mejorar su funcionamiento para cumplir el registro de información de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente aspecto que es de gran importancia. ¿Qué requisitos o qué se requiere para poder utilizar este sistema? Para poder utilizar el SITPRECO existe una serie de requisitos que deben cumplir. El primer requisito es un requisito normativo. La Ley 974 establece que el SITPRECO es un sistema que debe ser utilizado por el personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Es debido a ello que solamente el personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción puede alimentar este sistema conjuntamente al personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El segundo tipo de requisitos que se deben cumplir son requisitos técnicos, referentes a dos aspectos sencillos. El primero es que se debe contar con una conexión al servicio de Internet. Nosotros queremos que mínimamente se tenga una conexión de 512 kbps, lo que equivale a medio megabyte. Sin embargo, si la unidad de transparencia cuenta con más de una persona, es recomendable que el ancho de banda sea superior debido a que este se comparte entre todos los que usan el sistema. El segundo y último requisito técnico es contar con un navegador web actualizado. Nosotros recomendamos que se utilice Mozilla Firefox o Google Chrome. Sin embargo, está a decisión del usuario. Se recomienda que sea una versión actualizada. El último requisito es cómo se ingresa al sistema. Se ingresa al sistema a través de una dirección URL, la cual es sumamente sencilla: sitpreco.justicia.gov.bo. Esta dirección debe ser escrita en la barra de direcciones y automáticamente aparecerá la pantalla de ingreso al sistema. Se debe contar con un usuario y una contraseña. Muy bien,
¿Cómo contamos nosotros con un usuario y una contraseña? Para eso ingresa el primer módulo del CITPRECO, registro de servidoras y servidores de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Todo el personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción será un usuario del CITPRECO. ¿Qué significa eso? Que todo el personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción debe ingresar a este sistema para registrar la información respecto a transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Hay una clasificación de usuarios que se divide en dos. El primer tipo de usuario son los usuarios responsables de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Quiénes son ellos? Existe un solo usuario responsable y corresponde al jefe o responsable de la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Y existen los usuarios operativos de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, que corresponde a todo el personal que trabaja bajo dependencia del jefe o responsable de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. Conociendo esta clasificación, tenemos que saber cómo se habilitan estos usuarios. En primera instancia, tenemos que habilitar en toda entidad o empresa pública al responsable de la unidad de transparencia. La Ley 974 establece que para habilitar al jefe o responsable en el CITPRECO, la entidad o empresa pública debe remitir una nota al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El ministerio como tal se encargará de crear el usuario en el CITPRECO y de darlo a conocer al jefe responsable. ¿Cómo se habilita al personal de la unidad de transparencia mediante los usuarios operativos? Esta tarea está a cargo del jefe o responsable de la unidad de transparencia o lucha contra la corrupción. Él debe registrar a todos los funcionarios que están bajo su dependencia. Es importante que también se tome en cuenta que no solo hay que habilitar los usuarios, también deben ser dados de baja del sistema. Para ello, también existe un procedimiento establecido. Para el jefe o responsable, la Ley 974 de igual manera establece un plazo y que se debe remitir una nota al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que el Ministerio proceda a dar de baja al usuario. Es importante que se lea la Ley 974 y se contemple el plazo establecido en la misma. Finalmente, de igual manera que el jefe o responsable habilita al personal bajo su dependencia, él debe deshabilitar a estos usuarios en el CITPRECO. Muy bien, vamos a pasar en este momento a una demostración práctica utilizando el sistema para que los jefes y responsables puedan ver cómo se habilitan y deshabilitan usuarios en el CITPRECO. Ahora vamos a ver la demostración práctica de funcionamiento del CITPRECO, cómo ingresar al sistema y cómo utilizar el módulo de registro de jefes y responsables de las unidades de transparencia. Para ello, podemos apreciar que en este momento estamos utilizando el navegador web Google Chrome, al igual que en cualquiera. Procedemos a ingresar la dirección establecida en las diapositivas para poder acceder al CITPRECO, citpreco.justicia.gov.bo. Cuando ingresamos la dirección podemos ver que nos aparece la pantalla de inicio de sesión del CITPRECO. Posteriormente debemos colocar nuestro usuario y nuestra contraseña. Para propósitos didácticos, cree un usuario con nombre capacitación y una contraseña secreta. Una vez que colocamos ambos, presionamos el botón ingresar y procedemos a ver las pantallas de acceso a los diferentes módulos del CITPRECO. Cuando ingresamos a la pantalla del CITPRECO podemos apreciar la siguiente composición. En la parte superior el CITPRECO tiene un menú que nos muestra a mano derecha el nombre de la persona que actualmente está utilizando el CITPRECO. Es importante verificar que en todo momento ese nombre concuerde con el nuestro. En caso de no ser así, se debe hacer un clic izquierdo encima e ingresar a la opción de cerrar sesión para volver a ingresar con nuestro usuario. Mediante un clic en el nombre también podemos acceder a la opción de cambiar la contraseña si es que requerimos de una contraseña más segura o queremos actualizar este dato importante de seguridad. Al lado izquierdo, nosotros contamos con un menú de acceso a los diferentes subsistemas que están disponibles en esta parte del CITPRECO. Podemos apreciar que el primer subsistema es el registro de servidores de las unidades de transparencia. Vamos a ingresar a este subsistema haciendo un solo clic encima. Cuando ingresamos, aparece la pantalla del CITPRECO que también nos muestra la composición de todo el sistema en los diferentes módulos. Primero se tiene una pantalla con un listado de información general para que podamos realizar búsquedas o podamos verificar lo que ya hemos registrado. Podemos apreciar que en este momento no hay personal en mi unidad de transparencia. Procedemos a registrar mediante el botón registrar servidor de la unidad de transparencia. Cuando hacemos un clic izquierdo encima, ingresa a la pantalla de registro de información.
Es importante registrar el departamento en el cual la persona desempeña sus funciones, la dirección de su oficina, el cargo que tiene, la fecha en la cual fue habilitado este cargo, los nombres, el primer apellido, y podemos apreciar que el segundo apellido lo puedo dejar en blanco. ¿Por qué? Existen los campos que están prefijados con un asterisco. Estos son los campos que deben ser llenados de manera obligatoria. Aquellos campos que no tienen asterisco no son obligatorios a lo largo de todo el CITPRECO. Pero es importante tomar en cuenta que el hecho de que no sean obligatorios no significa que los debemos dejar en blanco. Siempre que haya esta información debe ser registrada. Debemos registrar el número de carnet de la persona, el complemento si hubiese, el lugar de emisión del carnet, el correo electrónico, el número de teléfono celular de contacto y el nombre de usuario. Luego una contraseña para que esta persona pueda ingresar al CITPRECO. Finalmente tenemos la opción habilitado, que establece si este usuario va a poder o no utilizar el sistema. La dejamos en sí y procedemos a guardar la información. Una vez que se guarda esta información, nos aparece un mensaje de usuario creado exitosamente y el usuario aparece como personal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Podemos ver que el usuario está habilitado y por ende acabamos de dar de alta al usuario. Una vez que la persona se retire de su entidad, el jefe responsable deberá volver a ingresar al módulo, deberá encontrar a la persona y deberá presionar el botón editar. Para deshabilitarlo, lo único que se tiene que hacer es cambiar la opción habilitado de sí a no y guardar. Con esto nosotros damos de baja al personal de la Unidad de Transparencia. Esto debe ser realizado cada vez que una persona se retira de su unidad. Con eso hemos concluido la explicación de este módulo del CITPRECO. Vamos al siguiente. Procedamos a ver el segundo subsistema del CITPRECO, Transparencia en la Gestión Pública. Transparencia en la Gestión Pública es un subsistema que se materializa a través de una herramienta que ya existía previamente. Esta herramienta es muy conocida como Mi Plataforma. ¿Qué es este componente? Es una herramienta tecnológica que ayuda a transparentar proyectos públicos estratégicos. ¿Para qué nos sirve? Para que toda la población pueda cargar información de sus proyectos estratégicos y darlo a conocer a la población. ¿Por qué es importante eso? Múltiples entidades invierten sumas considerables de dinero en la realización de diferentes proyectos y es importante que la población tome conocimiento de estos proyectos, el monto de inversión, el proceso mediante los cuales fueron licitados y también su ejecución, de tal manera que la población pueda hacerle un seguimiento y se puedan identificar posibles hechos o actos de corrupción que correspondan. Dando a conocer esto, ¿qué debe realizar el personal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en este módulo? Es sumamente sencillo. El personal debe registrar la información de los proyectos públicos estratégicos que su entidad o empresa pública está llevando adelante. ¿Cómo ingresa el personal de la Unidad de Transparencia a este subsistema? Se ingresa con el mismo usuario que tiene el CITPRECO. Cuando nosotros ingresamos al CITPRECO, nosotros podemos apreciar una pantalla que nos da acceso a los diferentes componentes del CITPRECO. En esta pantalla de acceso nosotros debemos ingresar al módulo de Transparencia en la Gestión Pública, el cual nos va a dar acceso a las herramientas de registro de información. Es importante considerar que esta información que es registrada por el personal de la Unidad de Transparencia no solamente es visible para ellos, sino que se publica para el conocimiento de la población y es debido a ello que la población también tiene un enlace de acceso a esta plataforma. Este enlace es la dirección web www.miplataforma.gov.bo. Mediante esta dirección toda la población de Bolivia y el mundo puede acceder y visualizar la información de los proyectos públicos estratégicos que los jefes y responsables de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción cargaron en el CITPRECO. Procedamos. El tercer subsistema corresponde a prevención de la corrupción. Este subsistema también se materializa a través de una plataforma que ya existía previa a la emisión de la Ley 974, conocida como el Portal de Transparencia. ¿Qué es el Portal de Transparencia?
Es una herramienta informática que centraliza, administra y publica la información de las entidades públicas para impulsar la transparencia en la gestión pública a través del acceso a la información. ¿Para qué sirve? Garantizar que toda la población tenga acceso y pueda requerir información, recibiendo una respuesta rápida, formal, pronta y entendible. ¿Qué significa esto? Nosotros, o comunidades de transparencia, debemos registrar múltiple información en el portal de transparencia para que la población pueda tomar conocimiento. Pero ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? En el portal de transparencia debemos registrar información respecto a la entidad en la cual trabajamos, respecto a la rendición pública de cuentas y además debemos registrar información respecto a las actividades que realizamos como personal de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en el marco de nuestras funciones de la Ley 974. El portal de transparencia cuenta con múltiples módulos en los cuales deben registrar la información para que la población pueda tomar conocimiento de qué trabajos se están haciendo para prevenir la corrupción. El primer módulo es la rendición pública de cuentas. Un componente de suma importancia de este módulo y también para la población es el registro de información de las rendiciones públicas de cuentas. Primero, poder programarlas, cuándo van a ser realizadas para que la población tenga conocimiento y pueda asistir. Y posteriormente, publicar la información que se mostró en la rendición pública de cuentas para que la población pueda descargar la misma y acceder a esta información. Existe el módulo de participación y control social, mediante el cual deben registrar las actividades que comunidades de transparencia realizan para fomentar la participación y el control social y para trabajar en este ámbito. El acceso a la información es otro módulo. Ustedes deben fomentar la posibilidad de que la población tenga acceso a la información, consulte información y qué mecanismos existen para esto. Ética pública. Ustedes, comunidad de transparencia, deben formar a la población y a sus servidores públicos en lo que es ética pública en el desempeño de sus funciones. Gestión de riesgos. Un aspecto que lleva a la corrupción es no poder evaluar adecuadamente los riesgos que implican los diferentes trámites o las diferentes acciones que se realizan en las entidades públicas. Es debido a ello que nosotros debemos fortalecer la gestión de riesgos para mitigar la corrupción en las entidades públicas. Y finalmente, redes de jóvenes por la transparencia. Los jóvenes son un componente vital en este país y deben ser formados para poder apoyar a la transparencia actual y a la transparencia futura. Cada uno de estos componentes tiene un color significativo que van a poder identificar de manera fácil en mi plataforma en todos sus componentes. Mi plataforma también es un componente al cual se accede desde el usuario del SITPRECO. Cuando se ingresa con el usuario del SITPRECO al portal de transparencia, podemos ver que, al igual que en mi plataforma, se accede a una pestaña que nos muestra el enlace a los diferentes componentes. Debemos ingresar al módulo de prevención de la corrupción, el cual ingresará a las funciones que nos permitirán, comunidad de transparencia, registrar información que están en los módulos previamente descritos. A continuación vamos a ver la demostración del uso del módulo de prevención de la corrupción, portal de transparencia para el registro de la rendición pública de cuentas. En primera instancia debemos ingresar con nuestro usuario del SITPRECO y en el menú de acceso a los módulos debemos ingresar al módulo de prevención de la corrupción. Una vez que nos encontramos adentro, podemos apreciar que en el menú izquierdo nos aparece el enlace de rendición pública de cuentas, así como el enlace a todos los módulos previamente mencionados de ética pública, acceso a la información y los demás. Debemos ingresar al enlace de rendición pública de cuentas haciendo un clic izquierdo encima. La pantalla nos mostrará todas las rendiciones públicas de cuentas que han sido programadas para que nosotros, comunidades de transparencia y lucha contra la corrupción, podamos informar respecto a las mismas. El registro de información se realiza en dos etapas. En primera instancia, nosotros debemos cronogramar o programar la rendición pública de cuentas con la debida anticipación. ¿Para qué? Para que la población pueda acceder a esta información desde Internet. Para ello ingresamos a este enlace y podemos ver el detalle de las fechas que nosotros tenemos programadas. Registramos una nueva fecha y vamos a poder ver que nos pide la fecha, la hora y el lugar y la dirección en la cual va a ser llevada adelante la rendición pública de cuentas.
dándonos la opción de marcar en un mapa también la ubicación en la cual va a ser realizada esta rendición pública de cuentas. Una vez que se registra esta información y se guarda, podemos ver que aparece una nueva fecha. Podemos programar varias fechas para la rendición pública de cuentas y varios lugares diferentes. Esto considerando que no todas las entidades públicas realizan solamente una rendición pública de cuentas única, sino que la pasan a lo largo de muchas fechas o en diferentes lugares. Concluida la programación de la rendición pública de cuentas, nosotros debemos proceder a registrar la ejecución de la rendición pública de cuentas. Esto implica que nosotros debemos darle a conocer a la población cómo fue realizada la rendición pública de cuentas. Para eso ingresamos al segundo enlace y en este enlace nosotros vamos a cargar la rendición pública de cuentas como tal y información complementaria que le va a permitir a la población conocer cómo se realizó esto. Cuando se concluye el registro de esta información, se cierra el registro de información para la rendición pública de cuentas respectiva y hemos concluido el trabajo de registro de nuestra rendición pública de cuentas. Continuemos con el siguiente módulo. Ya vimos cómo registrar la rendición pública de cuentas y cómo se puede acceder a los demás módulos del portal de transparencia. Ahora vamos a ver cómo la población puede ingresar a ver la información que es de relevancia para ellos. Para ingresar a toda la información de la rendición pública de cuentas y los demás módulos del portal de transparencia, la población puede ingresar al enlace ya existente portal.transparencia.gov.bo. En este enlace podrá apreciar un acceso a todos los componentes que vimos para el módulo del portal de transparencia. Podrá tomar conocimiento de las fechas en las cuales se realizarán las rendiciones públicas de cuenta, los lugares y el trabajo que están realizando las unidades de transparencia en los diferentes componentes de este subsistema del CITPRECO. Pasemos al cuarto subsistema del CITPRECO, la gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. ¿Qué se registra en este módulo? Se registra la gestión de denuncias en la vía administrativa por posibles hechos o actos de corrupción en la entidad pública. ¿Qué significa eso? La Ley 974 establece un procedimiento para la gestión de denuncias en la vía administrativa. Es importante que ustedes sigan ese procedimiento y para ello se brindó este módulo de gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. ¿Quiénes pueden registrar esta información? Todo el personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en el marco de sus atribuciones de la Ley 974 y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el marco de sus atribuciones en la Ley 974. Si les llegase una denuncia que no corresponde a sus funciones, sino a las funciones del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en el marco de la ley, deberán remitir la misma utilizando el CITPRECO para que el Ministerio la pueda llevar adelante. Muy bien, vamos a proceder a ver cómo está organizada la gestión de denuncias. La gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción en la vía administrativa en el CITPRECO está organizada en 9 pasos secuenciales que deben ser llevados adelante. El primer paso corresponde al registro de la denuncia. Una vez que una denuncia ingresa a su unidad de transparencia y lucha contra la corrupción, deberán proceder a registrarla inmediatamente en el CITPRECO para que se genere un código de denuncia según el CITPRECO. Una vez registrada la denuncia, el personal de la unidad de transparencia debe elaborar un informe de admisión o rechazo y registrar la información de este informe en el CITPRECO. Este informe debe ser puesto a conocimiento del jefe responsable de la unidad de transparencia, quien debe proceder a aprobar este informe para que la recomendación de admisión o rechazo tome efecto. En caso de haber sido aprobado, admitida en parte o admitida totalmente la denuncia, se debe proceder a asignar la denuncia. ¿Por qué es importante asignar la denuncia? Porque el CITPRECO es un sistema que toma en cuenta la confidencialidad de la información y debido a ello, el personal de la unidad de transparencia solo podrá ver las denuncias asignadas a su usuario. Si no se asigna la denuncia, entonces no podrá ser visto por el personal que debe llevar adelante la denuncia. Después de asignar la denuncia, es importante registrar las actualizaciones del trabajo que se está realizando, registrar las actuaciones. ¿Qué significa esto? Ustedes, durante el proceso de la gestión administrativa, solicitarán información, realizarán reuniones o tomarán otras medidas en el marco de sus funciones. Cada una de estas medidas y acciones que ustedes tomen para la gestión de las denuncias debe ser registrada en el CITPRECO.
En algunos casos, y según lo establece la Ley 974, se puede solicitar la ampliación de plazo bajo los parámetros establecidos. Si se requiere de esto, es necesario elaborar un informe y cargar la información de ese informe en el CITPRECO. Este informe debe ser puesto a conocimiento del jefe responsable de la unidad de transparencia, quien aprobará o rechazará este informe de ampliación de plazo. Finalmente, concluida la gestión de la denuncia, se debe proceder a elaborar un informe final. Este informe final es de gran importancia debido a que establece si se detectaron o no posibles indicios de responsabilidad. Elaborado el informe debe ser cargado en el CITPRECO y nuevamente el jefe responsable de la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción debe proceder a aprobar este informe para concluir de esta manera la gestión de denuncias en la vía administrativa. Vamos a proceder a ver una demostración práctica utilizando el CITPRECO como tal. Una vez que ingresamos al módulo del CITPRECO respectivo, tenemos que acceder a gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. El menú lateral izquierdo despliega las opciones que tiene disponible el personal. Las mismas están organizadas según los 9 pasos que se establecieron. Los primeros 2 enlaces, denuncias recibidas de otras entidades o empresas públicas y registrar denuncias, son utilizados para registrar las denuncias que llegan a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Vamos a comenzar la presentación mediante la explicación de la pantalla de registro de la denuncia. Se debe hacer un clic izquierdo encima y nos aparece la pantalla de registro de información. La misma está organizada en información general de recepción de la denuncia, información de los denunciantes, información de los denunciados y información de la denuncia propiamente. Se debe registrar si la denuncia fue recibida de oficio mediante una hoja de ruta o si fue registrada mediante una denuncia escrita o verbal. En los casos de las denuncias de oficio debemos registrar qué unidad, con qué hoja de ruta y con qué informe nos hizo conocer. En los casos de las denuncias nosotros debemos registrar quién fue la persona que registró la denuncia. Si el denunciante hubiese sido anónimo, debemos marcar la opción denunciante anónimo. Caso contrario, debemos proceder a registrar los denunciantes. Pueden ser uno o más. Para ello hacemos un clic izquierdo encima del botón adicionar denunciante para que nos aparezcan los detalles de información. Es importante conocer al menos los nombres y el primer apellido. La demás información es importante llenarla también si se la conoce debido a que debemos ponernos en contacto con estas personas posteriormente. Se pueden adicionar y quitar más opciones. Un aspecto de suma importancia es la solicitud de reserva de identidad. En caso de que un denunciante solicite la reserva de su identidad, deberá marcarse la opción Solicita reserva de identidad en el CITPRECO. ¿Para qué? Para que la información del denunciante no sea visible en ninguna otra parte del sistema, resguardando este principio de suma importancia. Concluida la información del registro de información de los denunciantes, procedemos a registrar información de los denunciados. Para la sección de los denunciados, la información que se debe registrar es menor a la información de los denunciantes, debido a que en muchos casos no se conocen muchos datos desde el principio. Es importante al menos registrar los nombres y el primer apellido de cada uno de los denunciados. Se pueden registrar de igual manera múltiples denunciados. No hay un límite en la cantidad de denunciados a ser registrados. De igual manera pueden ser quitados. En algunos casos en los cuales no se conozca el denunciado como tal, como persona, y solo se denuncia una entidad, se debe marcar denunciados no identificados. Posteriormente se debe registrar información de la entidad o empresa pública donde ocurrió el hecho o acto de corrupción. Para ello tenemos un listado prellenado con todos los nombres de empresas y entidades públicas. Simplemente se debe escribir el nombre de la empresa, voy a buscar mi ministerio, y vamos a elegir la opción. Podemos registrar múltiples entidades o empresas públicas en caso de que sea el hecho o una sola, pero es importante registrar esta información. Finalmente debemos registrar la información de la denuncia propiamente. Para ello primero se debe registrar el hecho o acto denunciado. Aquí es importante abstraer la información más importante, que corresponde a quién, cuándo, dónde y qué acción u omisión realizó, que nos lleva a pensar que es un posible hecho o acto de corrupción.
Se puede elegir opcionalmente el año en el cual se identificó el posible hecho o acto de corrupción y, si se conoce, el mes. Es importante determinar el departamento en el cual ocurrió el hecho de corrupción y finalmente se puede registrar información de respaldo. Se debe indicar en esta cantidad de forma numeral cuántos documentos adjuntos presenta el denunciante. Si no presentase ningún documento, es importante registrarlo como 0. Y en este campo de tipo de documentación o prueba adjunta se debe especificar la documentación que se presenta, si son notas, si son documentos, si son pruebas, etc. Si se presentase información digital en un CD, videos, etc., también se debe consignar esto en este campo. En algunos casos existen denuncias de las cuales se conoce o se estima una cuantía inicial. Para ello debemos colocar el monto de la cuantía estimada y debemos validarlo en 3 etapas. Para cada etapa el sistema valida que la información sea correcta y no nos permite registrar un monto si no concuerda en las etapas. Luego de registrar 2 meses el monto nos aparece de forma literal y cuando lo confirmamos se cierra el registro. Es posible adicionar una denominación a la denuncia. Es opcional y se utiliza para la búsqueda de los casos. Finalmente, el campo competencias es de suma importancia. Deben ustedes tomar atención si es que deben registrar alguno de estos campos. Si por algún motivo es necesario registrar alguno de estos campos, por ejemplo, que el hecho o acto de corrupción fue realizado por personal de la unidad de transparencia, entonces deben remitir inmediatamente la denuncia al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, debido a que esa denuncia corresponde a atribución del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Vamos a proceder al llenado de información de muestra para que puedan apreciar los siguientes pasos. Cuando se concluye el registro de la información, debemos presionar el botón Guardar. Inmediatamente el CIDPRECO procederá a generar un código único de la denuncia por entidad. En este caso, mi usuario corresponde a un usuario de la EGPP, por lo cual genera el código EGPP número 1 de la gestión 2019. Nos aparece también información de la denuncia, en la cual nosotros podemos apreciar el código de la denuncia, la fecha límite para el informe de admisión o rechazo y podemos apreciar información de la denuncia, todos los datos que hubiesen sido registrados por nosotros. Podemos apreciar que la reserva de identidad es respetada por el CIDPRECO. También nos toca el siguiente paso, que es el registro del informe de admisión o rechazo. Inmediatamente podemos proceder a registrar este informe o si no, podemos ingresar por el siguiente enlace. Todas las denuncias registradas aparecerán en la bandeja del funcionario que las hubiese registrado, en la bandeja de denuncias pendientes de admisión o rechazo. Debo ingresar a esta bandeja y en esta bandeja puedo apreciar todos mis casos. Puedo hacer una búsqueda por el código de caso o por la denominación del caso. Una vez que encuentre mi caso, puedo proceder a acceder a ver la información de la denuncia y registrar en el enlace informe de admisión los datos de mi informe de admisión o rechazo. También puedo proceder a imprimir una carátula o una ficha técnica de ser necesario. El registro de información del informe de admisión o rechazo es sumamente sencillo. Ya se tiene el documento elaborado y lo único que se debe hacer es copiar y pegar los siguientes 4 datos. El primero es la fecha del informe de admisión. Podemos elegir la fecha en la cual fue emitido físicamente el informe. El CITE del informe. Aquí nosotros debemos colocar el CITE de nuestro informe como tal. Y finalmente debemos copiar la conclusión de nuestro informe. De tal manera que toda la información de mayor importancia esté registrada en este sistema. Si no se guarda algún dato, el sistema nos solicita que se complete la información y nos indica los problemas que tuviese.
Finalmente, es importante indicar si la denuncia fue admitida en parte, para remisión a otra entidad o rechazada. Las denuncias que se rechacen inmediatamente después de ser aprobado este informe concluye su procedimiento. Las denuncias que son marcadas para remitir a otra entidad deben ser remitidas y las denuncias admitidas o admitidas en parte son procesadas. Nosotros vamos a admitir esta denuncia. Si es que hubiese un error en el informe de admisión o rechazo, además de ingresar a la pantalla Ver denuncia, se puede ingresar directamente al botón Editar informe de admisión o rechazo. Todos los informes deben ser aprobados por el jefe o responsable de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Para ello se debe ingresar al enlace Aprobar informe de admisión o rechazo. Aparecerán aquí todas las denuncias que tuviesen un informe de admisión o rechazo que no hubiese sido aprobado previamente. Para ello, el jefe o responsable tiene dos opciones. Puede ver la información del informe haciendo un clic encima, lo cual le desplegará los datos del informe, o puede proceder a aprobar el informe. Cuando hacemos clic en aprobar el informe, nosotros, como jefes o responsables, podemos apreciar los datos de la denuncia si es que tuviésemos alguna duda y los datos del informe, quién lo elaboró, en qué fecha fue elaborado, qué recomienda el informe y cuál fue la conclusión. Una vez que estos datos concuerdan con el informe físico y sean correctos, el jefe responsable debe proceder a aprobar el informe. Cuando se aprueba el informe de admisión o rechazo, el CITPRECO automáticamente nos redirige a la pantalla para asignar la denuncia. Nosotros debemos elegir al funcionario que va a procesar la denuncia y guardar. El listado de personas que aparecerán acá son todo el personal que nosotros hubiésemos registrado y que esté habilitado. Una vez asignada la denuncia, procedemos a guardar y continuamos con las siguientes etapas del proceso. Todas las denuncias que estuviesen en procesamiento pueden ser vistas en el enlace Procesamiento de denuncias. En este enlace están todas las denuncias para las cuales se está llevando adelante la gestión administrativa de denuncias. Cuando se identifica y se busca la denuncia, se accede al enlace Proceder denuncia, desde el cual nosotros podemos acceder a ver la información registrada de la denuncia, la información del informe de admisión o rechazo y las acciones de procesamiento, además de las solicitudes de ampliación de plazo y nuestro informe final. Esta pantalla es el resumen de todo lo que se está realizando para la gestión de denuncias. Y es aquí donde ustedes periódicamente en la sección de acciones de procesamiento deberán registrar qué están realizando. Por ejemplo, nosotros vamos a establecer que el día de hoy sostuve una reunión de coordinación con una unidad para poder conocer más información respecto a la denuncia. Cuando se concluye el registro de estos datos, se debe presionar el botón Guardar acción de procesamiento, lo cual generará en esta sección de la pantalla un listado ordenado cronológicamente de la acción más reciente a la acción más antigua, indicando también quién fue la persona que registró esta acción en el sistema. Cuando hubiese la necesidad de solicitar una ampliación de plazo, debemos ingresar al enlace Solicitud de ampliación de plazo y registrar la misma. Debe haber un informe físico. De igual manera que en el informe de admisión o rechazo, nosotros procedemos a copiar la información de ese informe físico. La fecha del informe, el CITE del informe, los días hábiles solicitados, que únicamente corresponden a 45 según la ley, y el motivo. Podemos apreciar que en la parte superior derecha, en todo momento, nos dice la fecha límite de procesamiento de nuestra denuncia. Esto es importante debido a que la normativa establece que se tienen 45 días hábiles para el procesamiento de una denuncia y el CITPRECO calcula estos días de manera automática. Procedemos a guardar los datos de la solicitud de ampliación de plazo. ¿Para qué? Para que el CITPRECO recalcule este plazo. En este momento nosotros tenemos el 8 de marzo de la presente gestión, de la gestión 2019. El jefe responsable debe aprobar o rechazar estos informes. ¿Por qué? Porque él tiene la potestad de determinar si corresponde o no en el marco de la ley 974. Para ello debe ingresar al enlace Aprobar, rechazar solicitudes de ampliación de plazo. Podrá ver en primera instancia todas las solicitudes que su personal hubiese registrado y podrá ingresar a aprobar, rechazar. Para ello, él tendrá acceso a los datos generales de la denuncia
los datos de solicitud de ampliación de plazo y podrá elegir si se aprueba o se rechaza, debiendo además justificar la aprobación o el rechazo. Cuando se rechaza la solicitud de ampliación de plazo, no se actualiza en la fecha límite de procesamiento, pero cuando se aprueba y se guarda esta información, el sistema automáticamente va a actualizar el plazo, y eso lo podemos ver nosotros como abogados procesadores en el enlace procesamiento de la denuncia. Mi plazo anterior era el 8 de marzo, pero si vuelvo a ingresar a ver la denuncia, mi plazo fue actualizado al 10 de junio de la presente gestión. Es importante que la ampliación de plazo se haga en todo momento en el marco de la normativa vigente. Muy bien, finalmente se debe proceder a registrar el informe final. De igual manera que en los casos anteriores, el informe final tiene un documento firmado que ya hubiese sido elaborado. Este documento debe ser copiado y pegado en lo que refiere a la fecha de emisión del informe final, el CITE del informe final, la conclusión del informe final, la recomendación del informe final. Si existiese el caso en el cual se hubiese determinado una cuantía, la cuantía debe ser registrada y validada en los 3 niveles que vimos previamente. Y finalmente, la parte de suma importancia, la identificación de responsabilidades, de posibles responsabilidades. Para ello, por cada uno de los denunciados, nosotros podemos apreciar el nombre de la persona y las opciones de registro de posible indicio de responsabilidad. Podemos marcar que no se encontraron indicios de responsabilidad o podemos marcar que se encontraron posibles indicios de responsabilidad administrativa, civil y o penal. Es posible marcar las 3, 1 o 2, según lo que corresponda. Asimismo, se debe identificar si existen recomendaciones de acciones correctivas a nivel institucional y recomendaciones para detener procesos de contratación en curso. Una vez marcadas todas las opciones, debemos proceder a guardar este informe. Cuando se guarda el informe, aparece un mensaje de registro correcto del informe y podemos ver los datos del informe que hubiésemos registrado. Es posible corregir la información del informe hasta antes de su aprobación cuantas veces sea necesario. La última etapa corresponde a la aprobación de los informes finales. Para ello, el jefe o responsable de la unidad de transparencia debe ingresar al enlace Aprobar informes finales, debe ingresar a la pestaña de Aprobar, podrá verificar la información y tendrá que contrastarla contra el físico y presionar el botón Aprobar. Una vez que se aprueba el informe final, concluye la gestión administrativa de denuncias en este módulo del CITPRECO. Ya no aparecerá en la pestaña de procesamiento de denuncias del personal de la unidad de transparencia y tampoco aparecerá en pestañas para aprobar los informes. En los casos en los cuales la unidad de transparencia esté compuesta únicamente de un funcionario, ese funcionario, que será el jefe responsable, tendrá acceso a todas las funciones y podrá realizar todas las etapas de registro. El sistema está previsto para esta eventualidad. Vamos a proceder a ver los siguientes módulos. El CITPRECO cuenta con un módulo de gestión de denuncias por negativa injustificada de acceso a la información. Este módulo es una parte del componente 7 Otros, debido a que un aspecto importante que se tiene que registrar es la gestión de denuncias por negativa injustificada de acceso a la información. ¿Quiénes deben registrar información de negativa e injustificada de acceso a la información? El personal de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Por qué se tiene este módulo? ¿Qué se pretende con un módulo de gestión de denuncias por negativa e injustificada de acceso a la información? Se pretende que la entidad o la empresa pública entregue la información que la población solicita o que en su defecto le dé a conocer el motivo y el marco normativo por el cual la información no puede ser entregada, generando así una gestión transparente. Este módulo cuenta con funciones similares a las de la gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. Se realizan los mismos 9 pasos y tiene las mismas pantallas de registro, a excepción de uno que otro componente en el registro de la denuncia, y en el informe final se debe especificar si la información que fue solicitada fue o no entregada. Debido a ello,
No se va a realizar una demostración práctica, ya que el funcionamiento de este módulo es exactamente igual al módulo de gestión de denuncias por posibles hechos o actos de corrupción. Finalmente, vamos a proceder a ver los últimos dos subsistemas del CIDPRECO. El primero es procesos administrativos y judiciales por posibles hechos o actos de corrupción. ¿Qué comprende este subsistema? Este subsistema comprende el seguimiento y monitoreo de las acciones legales que realicen las unidades jurídicas sobre procesos administrativos y judiciales que estuviesen llevando adelante las entidades. Esto se realiza a través del ROPE. Las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción tienen la facultad de realizar seguimiento a los procesos penales y administrativos que surjan de sus informes finales. ¿Qué significa eso? La unidad de transparencia elabora un informe y este informe, si identifica posibles indicios de responsabilidad penal o administrativa, es remitida a la instancia correspondiente. Y en los casos penales, se puede hacer seguimiento a lo que realiza la unidad de transparencia debido a la unidad jurídica, debido a que la unidad jurídica registra los procesos en el ROPE. Es importante tomar en cuenta que ustedes solo pueden realizar seguimiento a procesos que su institución esté llevando adelante, por ende su unidad jurídica, y solo se puede realizar seguimiento. Ustedes no pueden intervenir en estos casos. La información que ustedes van a poder apreciar a través del CIDPRECO se realiza mediante una conexión con el sistema del registro obligatorio de procesos del Estado y debido a la confidencialidad y sensibilidad no se demuestra en este curso. El último subsistema del CIDPRECO es recuperación de deudas y bienes del Estado. ¿Qué comprende este subsistema? Proteger el patrimonio estatal a través del monitoreo de la aplicación de medidas cautelares reales y acciones legales correspondientes. ¿Qué significa eso? Uno de los objetivos que ustedes tienen es realizar seguimiento a las unidades jurídicas respecto a los procesos que pretenden recuperar fondos o bienes del Estado sustraídos por hechos o actos de corrupción. De igual manera, del trabajo que realizan las unidades de transparencia, se identifican algunos posibles hechos o actos de corrupción que pueden haber dañado el patrimonio estatal. Es responsabilidad del Estado recuperar estos bienes y se realiza a través de procesos que llevan adelante las unidades jurídicas de su entidad. Ustedes pueden hacer seguimiento también a estos procesos para saber qué se está realizando para llevar adelante una lucha contra la corrupción. Ustedes pueden hacer seguimiento a información respecto a procesos civiles y procesos coactivos fiscales que esté llevando adelante la unidad jurídica. De igual manera que en el módulo anterior, solo pueden realizar seguimiento a procesos de su institución y no pueden realizar una intervención directa. De igual manera, este módulo obtiene la información del registro obligatorio de procesos del Estado, motivo por el cual no se puede realizar una demostración práctica debido a la confidencialidad de esta información. Sin embargo, el funcionamiento de los últimos dos módulos es sumamente sencillo. De igual manera, se tiene un listado de todos los casos y se puede acceder a ver en detalle qué se hubiese realizado para cada uno de los casos. Con esto concluye la explicación del funcionamiento del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción, así como el funcionamiento de sus subsistemas. En caso de tener alguna dificultad técnica con el funcionamiento del sistema o alguna duda, se puede comunicar con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, quien se encuentra a cargo de administrar este sistema de información. Muchas gracias. Síntesis. El Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción fue creado mediante la Ley 974 en su artículo 18. El CIDPRECO contiene información sobre transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Los subsistemas son los siguientes: registro de servidores públicos o personal responsable de las UTLCC, transparencia de la gestión pública, mi plataforma, prevención de la corrupción, portal de transparencia, gestión de denuncias por posibles actos de corrupción, procesos administrativos y judiciales por posibles actos de corrupción, recuperación de deudas y bienes del Estado, otros. Es importante que las servidoras y servidores públicos, además de la población, accedan al CIDPRECO como una herramienta para la prevención de la corrupción, como parte de las políticas de ética y transparencia en la gestión pública.